Aguascalientes está a punto de tomar una decisión clave en materia de distribución del agua potable. Después de 30 años de esquema de concesión a una empresa que se llama Veolia, ahora tendrá que decidir en este próximo octubre si se va a el mismo modelo de concesión o a otras 3 alternativas que podrían definir no solamente la viabilidad de la ciudad como tal, sino también el futuro político del Estado. Más allá de las implicaciones evidentes y obvias sobre la necesidad que tenemos los humanos de contar con agua, aquí vamos a hablar precisamente sobre los escenarios y las agendas ocultas que están detrás de este tema del agua, que de ser un tema técnico, ahora se ha pasado al terreno político. Y para este análisis, precisamente le quiero dar de nuevo las gracias a mi querido Jesús Medina Olivares. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Hola, José Antonio, como siempre, placer compartir contigo algunos puntos de vista, algunas ideas. Algunas ideas sobre un tema cosita fundamental para clave para Aguascalientes. Y bueno, Chuy, estos 4 modelos que pudiesen ser elegidos por el municipio de Aguascalientes, y eso es un eufemismo porque sabemos de dónde va a venir el dedazo, ¿cuáles son? A ver, para empezar, primero necesitamos poner las barajas sobre la mesa para poder entender de qué vamos. Claro. Primero, si me permites, mi estimado José Antonio, déjame iniciar como ya tradicionalmente lo hemos estado haciendo, con una frase que, digamos, pudiera ser una especie de encuadre para el tema que vamos a abordar, ¿no? Y es que hay ciertos momentos que son fundamentales, hay ciertos momentos que son críticos en la vida personal y política de un individuo o de una sociedad que pueden marcar un cambio radical en la historia. Sin duda. Lo que decía Cholem, decía, a eso se llama momentos plásticos y es justamente, creo yo, uno de los momentos más importantes coyunturales que los aguascalentenses estamos transitando, cuyas decisiones van a ser fundamentales, como tú lo has comentado, para todo lo demás. Pero bueno, vayamos a un pequeño contexto, porque tampoco podemos irnos de manera inmediata en aquellos modelos que están para un poco dar el contexto de cuál es la situación difícil por la que atraviesa nuestro estado en materia de la insuficiencia del agua potable. ¿Si te parece, mi estimado? Sí, así es, necesariamente tenemos que abordarlos. Queda claro que el tema del agua, tanto su disposición, su manejo como su distribución, hoy por hoy, como tú lo has comentado, se ha posicionado como uno de los temas mucho más discutidos, uno de los temas de la agenda pública, y bueno, esto en efecto adquiere una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque eso ya está próximo a que se venza el término del vencimiento del contrato, que fue larguísimo, 30 años. O sea, lo que equivale a una dictadura similar a la de Porfirio Díaz, similar a la de Santana, no tanto como la dictadura perfecta, pero no deja de ser una dictadura pactada. Más de 30 años, mi estimado José Antonio. Entonces, este tema del agua, yo creo que se tiene que abordar de una manera muy objetiva, muy seria, por las profundas implicaciones que tiene desde el punto de vista político, económico y social, que tiene una incidencia no solamente en la gobernabilidad, o sea, como tú ahorita lo has comentado, tiene que ver también con la sustentabilidad del Estado. Eso es fundamental y eso tenemos que verlo de esa manera. Y bueno, para todos no es desconocido el problema que tenemos aquí del estrés hídrico, de un agotamiento de los mantos acuíferos. Uno de los más altos de México. De los más altos de México. Fíjate, incluso, ahorita que tocas ese tema, ya ocupamos el 3er lugar de menor disposición a nivel nacional, ¿sí?, que otros estados. Está arriba la Ciudad de México, el Estado de México y luego nosotros de manera per cápita. Entonces, un conjunto de factores han influido. Primero, desde la década de los 70, de los 80, hemos tenido un crecimiento urbano exponencial muy acelerado, no solamente de la mancha urbana, sino el crecimiento de la población,
que ha incidido en una creciente demanda de este recurso, pero de manera simultánea con una deficiente o insuficiente disposición del servicio. Y nomás para aclarar, Sí, sí, sí. ¿por qué? Porque mucha gente todavía se pregunta por qué. Resulta que Aguascalientes no está sentado cerca de aguas superficiales. El río San Pedro no es suficiente, pero ni por aproximación. Entonces, la única fuente de agua para Aguascalientes es el agua subterránea, que es cada vez más caro. Nada más para como aclaración. Claro, y además de que es más caro, las precipitaciones pluviales son muy escasas y no hemos adoptado un criterio eficiente y adecuado a la cultura del agua. Pero además con otro tipo de problemáticas que son por ahí interesantes. Una falta de claridad y de eficacia en términos de uso, de los usos tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Eso es muy importante, pero simultáneamente también los bajos porcentajes, que ahí están los datos para quien quiera profundizar, en materia de reciclamiento y de reutilización del agua. O sea, eso es clave. Porque específicamente en Aguascalientes, el 70% del agua se utiliza, de toda el agua, es para la industria agrícola. El 22% se utiliza Correcto. Para la industria y el 8% es para el consumo humano. Entonces, como podemos observar, esta estructura es la que tenemos que cambiar con una visión de Estado, con una visión eficiente y con una visión totalmente responsable. Pero también tiene que ver otro tipo de cuestiones. Mira, se ha documentado que el grado de desperdicio del agua por la obsolescencia de la infraestructura es de cerca del 40%, es decir, tenemos una infraestructura que es obsoleta, que data a veces más allá de 60 años. Hay quienes dicen 80 años. Sí. De 60, 80 años, o sea, es inconcebible. Y entonces, bueno, pues todo esto se ha reflejado en lo que se llama el estrés hídrico, que el estrés hídrico pudiéramos sintetizarlo como la diferencia entre lo que se capta y lo que se distribuye. Ese déficit nos da un agotamiento importante que se refleja ya en los agrietamientos que estamos teniendo. Así es, porque se ha compactado el suelo de Aguascalientes cada vez más debido a que se extrae un enorme volumen de agua cada año y incluso está subiendo. Así es. Y hay que decirlo, los depósitos y los acuíferos, los llamados acuíferos, son depósitos que se llenaron durante milenios y hay quienes tienen la idea absurda de que los pueden volver a llenar en cuestión de semanas. No sean mamones, por Dios. Es absurdo. Pero bueno. Y entonces, sin embargo, era importante que diéramos este contexto para ver la situación delicada por la que atravesamos, pero abordarlo, este tema a profundidad, solamente el tema, bueno, llevaría mucho tiempo. Sí, y creo que ahorita, si me lo permites, te propondría, es decir, solamente lo di como contexto, para que nos enfoquemos fundamentalmente en lo que ya es inminente, en lo que ya es la toma de la decisión más importante de la actual administración municipal, que es el modelo que habrá de imperar o que habrá de operar para el manejo, la distribución y la operación del servicio del agua potable, alcantarillado y en Aguascalientes. ¿Qué te parece si le entramos? Definitivamente tenemos que hacerlo. Entonces, analicemos entonces los 4 modelos. Correcto, correcto. Ahí te va. Primero, a ver. El primero que tenemos que abordar es el de la concesión. Que es el actual que está rigiendo ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿qué establece el artículo 115 constitucional en su fracción tercera fundamentalmente? Es cortito el artículo 115 constitucional, pero le asigna la responsabilidad a los ayuntamientos para poder proporcionar los servicios públicos fundamentales. Es correcto. Dentro de ellos, el agua potable y alcantarillado. ¿Sí? Pero también el artículo 28 de la Constitución establece la posibilidad que estos puedan ser concesionados. ¿Sí? Entonces, pero dicho sea de paso, vale la pena, José Antonio, aclarar que no es lo mismo privatizar que concesionar. No tiene nada que ver. Nada que ver. Porque luego
se confunde, aunque son quizás Y se confunde conceptos deliberadamente la gente. Deliberadamente, Sí, ¿no? así es, con el jiribilla ¿Qué político. significa una concesión? Bueno, está amparado en la misma Constitución. Significa que un servicio puede presentarse de manera indirecta, pero bajo la rectoría y la responsabilidad del ente público. ¿Sí? O sea, no deja de perder la rectoría ni la toma de decisiones ni la responsabilidad que implica la prestación de un servicio de esta naturaleza, porque nunca se va a sustituir su responsabilidad en el sentido de que debe ser regulares, uniformes y continuos. O sea, esa seguirá siendo una responsabilidad de la autoridad municipal. En una privatización, ya es otro tema. Ya se deslinda prácticamente el tema de la decisión municipal, ya prácticamente es una responsabilidad de la iniciativa privada que se va a hacer cargo de un determinado servicio público. Pero no es el caso de No es el Aguascalientes. caso de para que, Aguascalientes, o sea, es una mentira. ni de la, Así es. ni de la, o sea, entonces así simplemente quiere hacer esa aclaración. Pero bueno, entremos al tema. El modelo de la concesión en Aguascalientes data de 1993. Año ciego. ¿Sí? Ya prácticamente 30 años, mi estimado. Entonces, van a ser ya justamente 30 años. Qué rápido se pasó el tiempo. Rápido, pues yo todavía, me Éramos unos tocó. jovenzuelos. Bien, pero aquí es bien interesante que recordemos, José Antonio, y eso invitamos al público para que recordemos. Primero, como tú decías, hay que ver también lo que hay en el fondo. ¿Cuál fue el discurso manifiesto? Hay dos tipos de discurso. El discurso manifiesto, es decir, el formal, que se da a conocer, y el discurso latente, es decir, lo que subyace realmente. Entonces, ¿cuál fue el discurso manifiesto? Me acuerdo perfectamente yo de eso. Se decía, bueno, es que necesitamos que se le dé una eficiencia económica, ¿sí?, con todo lo que ello signifique. Viabilidad económica. Una viabilidad económica y también física para en el servicio del agua, ¿no? Es decir, hay que mejorar la calidad, hay que mejorar la eficiencia en la distribución, en la operación, en la calidad de servicios, ¿sí? Entonces, esto era importante, pero por otra parte, me acuerdo muy bien que se decía, bueno, es que tenemos un gran déficit del municipio, ¿sí? Un gran déficit entre los costos, que son excesivos, entre lo que significa la extracción de líquido y su distribución. Traemos un déficit del 75%. Así se pintó, ¿eh? Y también hay que decirlo, la recuperación del dinero para poder apoyar eso era pírrica. Total. Porque mucha gente no pagaba el agua. Exacto, bueno, justo, no, pero sí, claro, incide. Entonces, fíjate, decía, tenemos un 75% de déficit, ¿no? O sea, por los costos excesivos. Entonces, ¿esto en qué repercutía? Bueno, pues, evidentemente, en la reducción de la capacidad del municipio para poder reinvertir en esta parte, y se contrajo deuda. Una deuda que se decía que la concesionaria la iba a asumir. La iba a absorber, así es. ¿Sí? Ajá. Esa la iba a absorber. Así a ver, es. ¿y qué pasó, mi estimado José Antonio? Con toda objetividad. Bueno, pues resulta que fue todo un negociazo redondo, porque en efecto, pues hubo una serie de programas que fueron utilizados para la misma concesionaria, que absorbió la deuda, como el IPAD, creo que era el IPROD, el Programa de Desarrollo Rural, efectivo ahí. Y bueno, pues sí fue muy benéfico en ese momento, pero aparte, José Antonio, en el título de concesión, se señalaba que existía un compromiso por parte del gobierno municipal y por parte de la concesionaria para realizar inversiones en una infraestructura, ¿sí? Incluso se acordaron montos específicos. Se acordaron montos y se acordaron porcentajes. Sí. Situación que no se ha dado cumplimiento. Pero ahorita lo vemos en el balance. Primero planteo cuáles fueron los acuerdos que se había llegado, ¿no? Y luego, pues todo esto iba a tener la posibilidad de que el municipio, a cambio de todo esto, iba a obtener el 10% de lo que se obtenía por medio de la tarifa, ¿sí? Como una, digamos,
como una contraprestación por la concesión que le estaba dando a la concesionaria. Pero aparte se constituyó un organismo que es SECAPAMA, es la comisión, ¿sí?, que se pretendía que iba a ser el organismo que iba a ser el regulador de esta concesionaria, ¿no? Iba a adoptar términos de carácter de seguimiento, de evaluación y normativos, que finalmente no contó con esa disposición, porque has de recordar que cuando se hace un intento fallido de remunicipalizar, que inclusive el concepto está mal planteado, pues todavía se realizaron algunas omisiones que impidieron abordar estos temas que son fundamentales. Una trágica renegociación. Una trágica renegociación. Que es lo único que hizo, y me van a perdonar por la Así expresión, es. bájale al volumen porque sí es, pero lo único que hizo fue el municipio de Aguascalientes le entregó las nachas a la concesionaria con la renegociación. Fue un trato leonino. Muy. Les dieron la cara de tarugos. Totalmente. Y al final de cuentas, pues todo esto iba a gravitar en la misma sociedad. Pero bueno, a partir de aquí, que es importante señalarlo, ¿cuál es el balance a 30 años, José Antonio? ¿Cuál es el balance? De una revisión también cuidadosa, también tenemos que admitir que en efecto se dieron algunos resultados por parte de la concesionaria, se tiene que admitir, hubo una reconexión de pozos, hubo cierto control en el tema de la macromedición, de la micromedición, sí se tiene que admitir que hubo ciertos beneficios, sí, digamos, ¿no? 30 años es tiempo suficiente para que en todo caso esta empresa que primero se llamaba CAASA y luego Así después es que, Veolia, justamente, obviamente incluso llegara a la automatización de muchos de los procesos que se necesitan para el seguimiento de la distribución del agua. Justamente. Sí, es cierto. Incluso la misma empresa se vio obligada a generar sistemas propietarios con los cuales justamente darles seguimiento a esto. Así que el grado de especialización que ha alcanzado Veolia hasta este momento es reconocible, ha hecho logros, pero también hay que decir algo. También Veolia, y yo creo que hasta recientemente se está enfrentando a un tema de reputación que es insalvable ya, porque al mismo tiempo de especializarse, también se ha convertido en la villana del cuento, en el monstruo. Y esto obviamente tiene sus implicaciones políticas, pero bueno. Claro, pero es que justamente ese es el tema que se le reconoce que en efecto existieron algunos mejoramientos, algunos resultados que se dieron en su desempeño. Sin embargo, ya en un balance general, pues son más los negativos que los positivos que tiene la misma concesión. Y vamos por partes. Primero, se pretendía que mediante la operación de ese servicio se iba a lograr una autonomía financiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Situación que no ha sucedido. No, así es. No ha sido autofinanciera la concesionaria, y además de que ha obtenido una serie de beneficios, ya lo hemos comentado, directamente ahí en el tema de la inversión que es necesario, que se tenía que realizar en todo lo que es la infraestructura. Era esencial, que no ha cumplido cabalmente la concesionaria, y más aún, por esas deficiencias en el diseño del modelo de contrato, también se exime de la posibilidad de que pueda resarcir algunas tuberías más allá de 6 metros. Entonces, eso es prácticamente... Sí, porque hay que plantearlo. O sea, por ejemplo, otros modelos, no necesariamente que son de concesión, pero por lo menos que sí seguían más o menos un esquema parecido. Por ejemplo, el celebradísimo en exceso de Zapal. Por ejemplo, Zapal, que es el sistema de aguas de la ciudad de León, Guanajuato, le invierte en infraestructura a la red de distribución de agua potable poco más de 600 millones de pesos no, 800 millones de pesos, claro. Así es. En el caso de la Ciudad de México, que ahí están metidos en un berenjenal de la fregada, le meten 6,000 millones de pesos al año a este sistema. ¿Y cuánto le mete Aguascalientes a la remoción de la infraestructura de distribución de agua? 160 millones de pesos al año, que no ajustan para nada. Pero además no ha sido proporcional
de acuerdo con lo que se había pactado inicialmente, en lo que debe hacer el municipio y lo que debe hacer la concesionaria, ¿sí? Bueno, pero fíjate nada más, hay otros temas que inciden en ello. Se exime de la responsabilidad de la limpieza del agua, de la potabilización del agua, ¿te imaginas? O sea, ese es un tema gravísimo. Gravísimo. Gravísimo error. Y luego se indexa un conjunto de gastos, vete para atrás, mi estimado José Antonio, hasta de publicidad en todos los costos mensuales. Y todo eso gravita, evidentemente, en la misma sociedad que hace que sea uno de los servicios más caros y más cuestionados de toda la República Mexicana. Entonces, digo, el tercero más caro. Es el tercero más caro, ¿no? Más caro. El más caro de toda la República es, ojo, con el dato, León, Guanajuato, el que tiene el mismo sistema que tanto alaban últimamente. Pero bueno. Exacto. Vaya ustedes. ¿No? Ahora bien, desde el punto de vista institucional, hay también una serie de deficiencias graves. Tenemos que ir al fondo para tener una perspectiva mucho mejor, José Antonio, porque insisto, no nos podemos equivocar en tomar esta decisión que va a ser fundamental. Entonces, desde el punto de vista institucional y su andamiaje institucional, primero, se creó un organismo ciudadano que tenía la finalidad de ser el regulador que no cumplió con su función. Primero porque también incidía en un mal diseño del contrato, en el diseño de las cláusulas de responsabilidad que pues se diluye y no le dio todas las armas a este organismo para que pudiera en efecto actuar con mayor severidad en temas, por ejemplo, de meterse a revisiones de contables. Hay una serie de restricciones muy importantes, de cómo recibir también la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Veolia daba la información que quería y cuando quería y en el tiempo que quería. Pero además, fíjate bien, cómo de una manera buscaba, pues, no formal, no correcta, no ética, buscaba la forma de darle la vuelta al incremento de las tarifas. Claro. Mes con mes, amparándose en el hecho de que se incrementaba el consumo de los ciudadanos, llegaba siempre un incremento de 10 a 15 pesos. Tú dices, bueno, a veces uno ni lo notaba, pero échale por la cantidad súmale los años. Los años. Así es. Y por el número de usuarios. Entonces, no era necesario que el ayuntamiento, el cabildo, autorizara un incremento de las tarifas, pues si ya lo estaban aplicando ya estaban en automático manera, dentro del cuerpo en automático. de la concesión. Ajá. Pero además, en el tema institucional, los criterios con el cual se designaban a los funcionarios de primer y segundo nivel de casa se daban bajo un criterio eminentemente político. ¿Es Casas o Secapama? No, Secapama. Secapama, sí, claro. O sea, sí, ajá. totalmente, o sea, predominantemente era con un criterio político. Sí, o sea, los que ayudaron en la campaña, los que pegaron las calcas, el amigo, el compadre, el vecino o el más rata de la cuadra. Exactamente. Porque se ha convertido en eso, Secapama, hasta el momento, eso es una cueva de ladrones oportunistas y que han estado sobreviviendo al amparo tanto del PRI como del PAN. Lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Chuy, pero pues eso es evidente. Entonces, ese criterio eminentemente político que tanto ha afectado, Sí. Debe entenderse que los cargos públicos no son un mercado electoral. Es decir, se debe de privilegiar las capacidades que se tenga, el perfil de puesto, los conocimientos, porque a final de cuentas todo recae en la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, que es responsabilidad de los gobiernos. Qué mal, ojalá que lleguemos finalmente a una reflexión, solamente en este tema, en cualquiera, para que los perfiles
sean adecuados en los servidores públicos. Sí, oye, por cierto, Sí. como dato al calce. Por ejemplo, Secapama, para lo único que le ha servido a la ciudadanía es para que la gente que pide que les hagan un descuento en el recibo del agua. Y resulta que ese descuento que aplica Secapama en el recibo del agua está contemplado dentro del modelo de concesión, que es un Exactamente. fondo social. Justamente. Exactamente. Justo. Entonces, ese descuento que le hacen a usted, de todos modos lo cobra Veolia. O sea, le ganan por todos pinches lados. Por todos lados. Y lo peor del caso, José Antonio, y da mucha tristeza, es que se constituyen como organismos legitimadores. Por favor, cuando No nada. es posible. Así es. Y es lo que hemos comentado en otras ocasiones. Tiene que haber un seguimiento de la sociedad. No somos fantasmas, nos damos cuenta de cómo están las circunstancias. Por ello, debemos buscar nosotros que las instituciones justamente cumplan con el propósito para los cuales fueron creadas. Porque por Son lo las pronto exigencias sociales. Secapama no ha servido para maldita la cosa. Lo único que ha servido, irónicamente, ha sido para darle más lana a Veolia. Por lo menos Así es. legitimas, ¿no? Exactamente. Y eso Y como escaparate y espacio en donde acomodar a los cuates. Es para lo único que ha servido. Exactamente. Que decía Weber, ¿verdad? Puede ser mercados electorales, ¿no? Y el otro tema es que desde el punto de vista también que se pretendía que esto se iba a resolver de la eficiencia física, bueno, pues ha sido muy reiterado los reclamos de la ciudadanía por los cobros excesivos, por los cortes arbitrarios que se han dado, y que cada vez han ido en mayor aumento. Entonces, bueno, y no se ha visto, por lo menos no se ha publicitado lo suficiente, cuáles son las acciones concretas, específicos, que se han realizado para buscar una reutilización justamente del agua. No sabemos, mira, por persona ya lo comentamos, No existe. tenemos 360, somos el estado que per cápita tiene el mayor, digamos, porcentaje de disposición del agua. Disponibles tenemos per cápita, sí, 360. En el Estado de México andan más, somos el tercero, o sea, primero está la Ciudad de México, segundo el Estado de México, y luego nosotros. Bueno, por todo lo anteriormente descrito, mi estimado José Antonio, yo creo que resulta más que evidente que no puede haber una continuación. No puede continuar de este el modelo de concesión. de concesión. No se puede, los resultados están a la vista. Yo creo, ya lo hemos abordado, los propósitos por los cuales fueron creados se han alcanzado en términos financieros, en términos de desempeño físico, de la calidad de los servicios, en términos de la inversión de la infraestructura, es decir, objetivamente hablando, con los parámetros que tenemos, su desempeño ha dejado mucho que desear. Por lo tanto, está más que claro que continuar con este modelo de concesión sería altamente delicado, infructuoso y necesario para la población de Aguascalientes. Esto es el análisis del modelo de concesión, que es el que estaría prevalece fuera. en este momento. Sí. Ahora vámonos al siguiente Correcto. modelo que ya es propuesta, una de varias propuestas. Justo. Hay otro modelo, mi estimado José Antonio, que se encuadra también dentro, digamos, dentro de este contexto de esta ola privatizadora que se da, que es el modelo mixto, ¿no? Ese modelo mixto... En esta mesa se ha dirimido con varias personas esto. Justamente, ¿no? ¿Qué significa ese modelo mixto? Entre otras cosas, la posibilidad de que haya una inversión pública y privada, pero bajo un predominio, evidentemente, público, ¿no? De un 51%, a partir de ahí, ¿no? Sin embargo, pues, dime, y con toda objetividad, ¿cambiará el enfoque o el criterio economicista? Claro que no. No. La iniciativa privada son más leales a sus intereses, está más que claro, más que demostrado, que los intereses públicos. Y hay que decirlo con toda la claridad, o sea, una empresa no está para hacer solo de la trabajo caridad, social, ¿no? No es madre de la caridad. Una empresa nace exclusivamente para hacer dinero, Así es. para generar dividendo, para generar rendimiento. Quien piense otra tarugada está viviendo en otro mundo. El lucro es parte Sí. esencial de ello. Claro. Pero, ¿en dónde gravita todo esto? Pues finalmente en el usuario. Pero, bueno, ahí el tema, y ya también la historia lo ha demostrado, cuando se trata de
de delegar este tipo de servicios son fundamentales, ya vemos que ha traído consecuencias muy negativas. Y Aguascalientes es testigo Aguascalientes, de eso, ¿sí? lo hemos testigo, Ajá. y en toda la historia, bueno, desde el mismo petróleo, desde la misma electricidad, etcétera. Pero bueno, entonces, continuar con este modelo sería delicado, porque además, este modelo mixto también tendríamos que modificar el marco jurídico, Sí. tanto en el Código Municipal, Ajá. ¿sí?, como en las diferentes modalidades de contratos que se pudieran, y eso es muy complicado. Porque esto implicaría entonces que el modelo mixto, con la mayor porcentaje, con un auspicio del municipio, necesariamente tendría que entonces contratarle a una empresa el servicio de extracción de agua, a otra empresa el servicio de potabilización del agua, a otra empresa el sistema de seguimiento del agua, a otra empresa el sistema de cobro. Es que esa sería la trampa, ¿no? Es que la trampa, ¿por qué? Ojo con eso. Porque dice, bueno, a una sola empresa yo le puedo dar, que se llame concesionaria José Antonio Zapata, ¿sí? Va a ser el dueño del 49% de las acciones. El municipio va a ser el 51% dueño de las acciones. Sin embargo, José Antonio va a diseñar y va a construir una empresa, pero él se va a asociar, claro, con va a otro subarrendar conjunto, claro, ciertos elementos, así es, que son los justo, que hemos estado platicando. Justo. Y entonces en conjunto es lo que viene a darle precisamente ese control y esa orientación, insisto, desde el punto de vista eminentemente economicista a este tipo de circunstancias. Y hay un tercero, mi estimado. A ver, ¿Qué te vamos parece? a ver. El tercero es lo que se llaman las famosas asociaciones públicas y privadas. Las APP. Sí, las APPs, justamente. Que, bueno, pues algunos regidores ahí la han planteado, que ha tomado prácticamente como modelo y como ejemplo lo que ha sucedido en el Estado de México, fundamentalmente. Ah, ¿cómo les mama el Estado de México ese grupito, caray? Pero, bueno, entiendo por qué. Claro, pero ¿qué significa esto? En pocas palabras, bueno, también hay una inversión pública-privada, donde es una especie de complemento para la obra pública o para la inversión en infraestructura para la prestación de servicios públicos a largo plazo, ¿sí? Muy a largo plazo. Y entonces se les paga una renta mensual y con ellos ya se delindan, pero son a 30, 40, 50 años. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Han sido instrumentos donde ha prevalecido, primero, pues el abuso de poder. Claro. Los arreglos institucionales se han dado de manera directa, sin siquiera licitar. Y por debajo de la mesa, Claro, por supuesto, que ahí es donde está la han parte chida. existido los famosos moches, Claro. donde se han dado contratos sin las licitaciones correspondientes, donde además los contratos se han realizado con precios inflados, muy inflados. Y una vez que se logran firmar los contratos a largo plazo, ya no hay poder humano que los pueda quitar. ¿Por qué? Bueno, porque incluso eso se da dentro del mismo esquema de las reformas económicas que vienen desde los 80s y que se consolidan con Peña Nieto, ¿no? Y también se lleva una especie de reglamentación, de normatividad, precisamente para ello, fíjate. Entonces, igual que la mixta, porque la mixta también, regresando un poquitito, hay tres formas de la mixta, que es pura, cuando le mete la lana 100% de la institución, cuando es, digamos, compartida, mitad y mitad, y la otra cuando es totalmente autofinanciable. Y hay muchos ejemplos cómo han encarecido los precios de los servicios públicos. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Regresando ahorita, después de cerrar el paréntesis, en las apps. Bueno, en Zumpango, Estado de México, ahí ya han sido hospitales, ¿sí?, que se han dado bajo esta modalidad. Y no, para que te des una idea, los que han estado de por medio ha sido Iberdrola, Odebrecht. Ay, esos brasileños son unos loquillos. Pero además, fíjate, que en el tema de los hospitales públicos, realizan lo que se llama la terciarización, es decir, los outsourcing. Para el mantenimiento y todo eso, hacen subcontrataciones con salarios de miseria.
donde la gente no le da ni siquiera las prestaciones ni nada. Entonces, son negocios donde se privilegia única y exclusivamente, ¿sí?, el tema de carácter económico. Entonces, estos 3 modelos, ya en las circunstancias actuales y con la visión que hoy debe de tener el tema del agua, me refiero particularmente al tema del agua, ya no es factible. Ya no es posible que se siga aplicando este tipo de modelos. Entonces, ¿qué nos queda, mi estimado José? Entonces, pues, ¿qué nos queda entonces? Nos queda por analizar todavía otro. Ya no hay de otra. El asunto es que... Bueno, hay quienes están estableciendo lo del tema de la remunicipalización. Que también está mal el término. Sí. Pero con todo esto, y a partir de que, fíjate bien, esto va a marcar la diferencia. El tema del agua yo creo que ahora ya debe de dársele el carácter de recurso estratégico, sí, fundamental. Y ese tratamiento debe de implicar que debe estar manejado, controlado, sí, por la cuestión del Estado, una cuestión gubernamental. Debe garantizar la certidumbre. ¿Cómo se debe de garantizar la certidumbre? Por medio de las instituciones, para que se dé un tema de certidumbre, insisto, de que el servicio sea presentado de manera regular, uniforme, continuo, sí, que se le dé la garantía de que va a tener este recurso esencial con todos los aspectos que esto conlleva. Este mecanismo que tú comentas, Chuy, tendría que tener a un participante que hasta el momento se ha hecho pato, y sería el gobierno del Estado. Eso, justo. O sea, porque no hay forma, forma de que esto lo haga únicamente el municipio. Sí, de hecho, te puedo decir, desde que se hizo el sistema de concesión, el gobierno del Estado se hizo... Claro. Con perra y nos vemos, se arreglan ustedes. Claro. Y se han hecho patos sistemáticamente, incluso de manera irresponsable. Y esto implicaría entonces que por primera vez el gobierno del Estado se hiciera valer en el tema del agua. Claro, y no solamente el gobierno del Estado, el gobierno federal, porque es un recurso estratégico. Otros. Pero fíjate, entonces, primero, el municipio tiene que reasumir la facultad y restablecer la responsabilidad que constituye su esencia. Pero no solamente tendrá que hacer así, tendrá que diseñar institucionalmente una serie de mecanismos donde se impere, primero, mecanismos innovadores, prácticamente una reingeniería de procesos, mi estimado José Antonio, donde de manera clara y delimitada pueda definirse plazos a corto y mediano plazo en temas financieros, en términos técnicos, en términos de infraestructura, y cómo vamos a separar el tema de la inversión, el tema, insisto, financiero, el tema de la misma comercialización, bajo este concepto de ingeniería de procesos, reingeniería de procesos, pero en serio, porque luego hay muchos temas que luego algunos, con respeto que merecen, algunos académicos que diseñan o piensan, pero no han tenido ni la experiencia. Me recuerda lo que decía Fidel Velázquez. Dice, el problema de los análisis del sindicalismo es que lo hacen desde los escritorios, desde esa cómoda esfera, pero nunca han trabajado, ni saben cómo, ni han tenido un cargo público para ver cómo se analiza y se cuestiona el poder, ¿no?, y lo que representan los sindicatos. Es lo mismo ahí que tiene que hacer. O sea, nosotros les decimos los reporteros de otra forma, son como los opilotes estreñidos. ¿Cómo son? Planean, pero no obran. Bueno, haz de cuenta. Entonces tenemos que hacer esta requerida, pues, porque además ya debe ser una política pública, integral, no aislada, José Antonio, como tú atinadamente lo dices, pero no solamente debe de ser una política, una acción de gobierno, debe ser una acción pública. Una acción pública donde simultáneamente tenemos que constituir, ahí te va, mi estimado José Antonio, un organismo sí auténtico, un organismo sí autónomo, que esté integrado por los diferentes sectores sociales de la población, autónomo del gobierno municipal, totalmente. O sea, sería transformar a Secapama, sí, y en vez de que sea un nido de ratas, eliminar a Secapama, así porque es un nido de ratas nada más. Y eso entonces convertirlo en un organismo autónomo. Integrado por los sectores sociales, sí, de aquí de Aguascalientes, que tenga como finalidad
Primero, o sea, una auténtica regulación de servicio. Para empezar. Que midan con parámetros la eficiencia y la oportunidad y la calidad del servicio. Ajá. O sea, que no tengan vínculos, digamos, otros intereses, que haya conflicto de intereses con el mismo gobierno municipal, ¿me explico? Es la única forma que tenemos para poder avanzar. Que se le dé prioridad a la rendición de cuentas. Tiene que acostumbrarse a que hay que decirle a la sociedad cuánto se está gastando, cómo se está gastando. La sociedad tiene que participar en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que haya conciencia de la cultura del agua y que no se nos vaya a ir en el tema de la recuperación. Es decir, ahí tiene que haber un tema de comunicación política eficiente y efectiva para decirle a la sociedad de adoptar este esquema. Señores, para resolver este problema, esto implica la participación de todos. No es un tema de gobierno, es un tema público. Queremos un servicio de calidad y eficiente, vamos a dar un paso trascendental que marque la historia, pero necesitamos el compromiso también de ustedes. Sí. Que no se nos caiga la captación de los recursos, porque ahorita es interesante. Ahorita son cerca de 1.500 millones de pesos. Ponle tú que se inviertan 1.200. Tenemos 300 millones, se pueden hacer cosas interesantes. Técnicamente. Técnicamente se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, yo haría una nueva organismo con todos los elementos bien sustentados, con todos los elementos de ley. Sí buscaría los perfiles adecuados. Y estás involucrando al Congreso del Estado. Al Congreso del Estado. Les gusta hacer claro, como tienen que entrar y tienen que entrar y Ajá. bien. Es decir, tenemos que pensar con una visión de largo plazo, no con un enfoque cortoplacista. O sea, tiene que haber un compromiso de trascendencia. Imagínate, por eso refería yo mi frase, que hay momentos que son claves que pueden modificar la historia de la vida de una sociedad. A eso me refería. Que debe haber un compromiso de todos a corto, mediano y largo plazo. ¿No? Pero, y más aún, fíjate. Entonces, el primer paso sería que el municipio retome la responsabilidad del servicio para que en el corto plazo, ahí te va, José Antonio, pudiéramos diseñar un modelo de organismo público descentralizado del Estado, para involucrar a los municipios. Justo eso es lo que te iba a preguntar, porque un organismo de ese tamaño, una OPD en este caso, requeriría que entonces ya no fuera estrictamente de la ciudad de Aguascalientes, sino también ya de un sistema metropolitano. Exactamente. Inevitablemente vas a tener que meter a Jesús María, inevitablemente vas a tener que meter a San Pancho. Para el distrito de riego. Exacto, el distrito de riego, así es exactamente. Y eso requiere de voluntad política del gobierno del Estado. Claro, y del gobierno federal. Yo no la veo, pero bueno. Y del gobierno federal. Y además la Constitución. Es que precisamente por eso no veo yo el compromiso del gobierno del Estado, porque el gobierno federal también está jugando al tío Lolo. Porque de ser congruente, el gobierno federal sabe que estos modelos es impulsor. Entonces, debe de tener, primero por solidaridad, segundo porque, insisto, este es un tema de Estado que tiene que involucrarse a los diferentes órdenes de gobierno. Inevitable. Para que realmente podamos diseñar una estrategia integral, global, donde haya la canalización de recursos de manera correcta. Y entonces la Constitución lo prevé. El artículo 115 también establece que se da la facultad para que, mediante acuerdo de las legislaturas locales, pudieran asociarse municipios para poder prestar servicios. Ahí está. Y la otra, se puede convenir con el Estado, ¿sí? Para poder prestar de una manera temporal algún servicio público. Entonces yo creo que es una magnífica oportunidad. Sí. Es un gran reto, sin duda, es un gran tema sin duda que hay, pero también, fíjate, manejado de manera inteligente, manejado de manera prudente, puede dar una trascendencia. Sí, claro. Que no se nos va a olvidar a los aguascalentenses quiénes están a la altura de las circunstancias. Por ello implica pero verdaderamente un compromiso con toda convicción de los regidores, del presidente municipal León Montañez, que también tengo yo confianza, deja decirte, porque aparte de que estudió las ciencias políticas, sabe de políticas públicas, sabe que tiene que ver este entorno y creo que le va a dar un enfoque correcto. Tienen que ver los diputados,
tiene que ver un gobierno del Estado que ya pasó por la misma circunstancia, que tiene la experiencia y que mi apreciación subjetiva es que tiene una buena relación con el gobierno federal, que es clave, ¿sí? Por lo menos no se ha observado que hay... No ha habido por lo menos enfrentamiento. no, ¿verdad? Por lo Entonces, pronto. creo que se podrían dar las circunstancias para que esto pueda transitar de una manera correcta. Y más aún, creo que ahorita sí ya, creo que ya se está pasando el tiempo. Sí. Creo que ahorita ya tiene que estar enseñando todo esto con un plan, insisto, a corto, mediano, largo plazo, con horizontes claramente determinados y que haya una correcta comunicación política, porque mucho de esto tiene que ver la comunicación política o la comunicación con la misma sociedad para que todo se entienda y pueda lograr la legitimidad de la decisión que se vaya a tomar, sin duda. Pero ¿sabes qué también, José Antonio? Porque a partir de esto ya tiene que estarse pensando cómo se va a hacer la transición, independientemente del modelo. Tiene que darse la transición. Porque esta parte del modelo en la que dices de un sistema metropolitano de control y de observación y de seguimiento del tema del agua requiere de herramientas para darle viabilidad, que es el tema técnico. Claro. Y ahí yo todavía no escucho algún... Porque ya tiene que verse, es decir, vamos a suponer, va a llegar el día 30 de octubre. 23. Bueno, El 23 de octubre, ese es el video. Sí. Ok. ¿Qué te puede decir Veolia? Muchas gracias. Que te vaya Aquí muy está, bien, que te vaya bien, pero mira, no. yo tengo mis procesos. De hecho, yo tengo así es. mis ingenierías y ahí la ves. No, espérame. no tiene pues que ser de una así. vez, ¿quieres que te preocupe de una vez? No, a ver. A ver, de una vez vete ¿Cómo preocupando. está? Porque mira, todo esto que me estás platicando obviamente implicaría que decirle a la empresa que ha estado brevando de los aguascalentenses durante 30 años, decirle, pues, ¿sabes qué? Agarras tus chivas y te vas. Veolia, de manera muy tardía y muy torpe, intentó hacer una especie de cabildeo, pero pues obviamente le taparon todas las vías. Entonces, al ver que efectivamente no hay forma de que continúe el modelo de concesión, pues entonces yo ya te puedo decir con conocimiento de causa, mi querido Chuy, que Veolia está preparado en este momento para una eventual toma de las instalaciones, ¿eh? Ya lo tienen todo bien planeado. Okay. Incluso, ahí te va, pero efectivamente, como se ha especializado tanto justamente en el tema del agua en Aguascalientes, ha diseñado sistemas propietarios, software y hardware exclusivamente para el sistema de agua potable de Aguascalientes. Y ya desde este momento tienen todo programado para que a partir de el último minuto del día 23 de octubre del 2023, los sistemas se apaguen y adiós, que te vaya bien. Y esto quiere decir incluso que a pesar de una toma, sí, a pesar de que incluso el municipio o el gobierno del estado llegaran con la fuerza pública a tomar las instalaciones de Veolia, el día 23 chirrión pelas, mi rey. Sería un escenario... Son sistemas propietarios de Veolia, tiene sería un escenario no deseable. Horrible, sería... Porque eso tiene que ver también con una cuestión de la ética, ¿eh? Y también del tema de las responsabilidades que esto implica. Porque acuérdate que todos los gastos, todos los estudios que se hicieran, todas las inversiones en software, en infraestructura, etcétera, no es el dueño Veolia. Eso hay una equivocación y ahí se puede iniciar una serie de circunstancias que ojalá que no se lleve. A ver, bueno, yo estoy hablando del sistema propietario como sobre el manejo del software. No importa. Es de un servicio y es del manejo de la disposición de un servicio y ahí sí, legalmente le puede ir mal, que no creo, pero que se va a dar, pero bueno. Pues por lo pronto Veolia dice, me vale madres, yo cierro el changarro al 23. Y para evitarlo, para evitarlo, pues entonces también lo que yo propongo, o lo que yo estaba ahorita señalando, es que ya a esas alturas, independientemente del modelo que se vaya a adoptar, ¿sí? Independientemente del modelo, ya tiene que haber, más allá de una especie de comité de entrega y recepción, ya, más allá de eso. Ya debería de estar operando desde ahorita, ya. Chuy. Es como cuando tú vas a modificar los sistemas manuales de una institución a un sistema mecanizado. O sea, tú no puedes decir, bueno, aquí ya nada de lo manual se lleva a cabo, vamos a llevar a cabo solamente lo mecanizado. No, tienes que ir caminando de manera simultánea. Haz de cuenta como, en términos periodísticos para que la gente me entienda, como si fuera el clásico paso de la muerte, ¿no? Sí, no tienes que irle, tienes que ir acompañando. Es un tren en movimiento. Claro, y ya después ya dar el paso definitivo para que pueda transitar. ¿Por qué?
tienes que ver, nomás imagínate, ¿por qué crees que no han dado los resultados de la auditoría? Claro, yo no descarto que esto vaya a ser también una forma de presión, Claro, que es lo que subyace. Por supuesto. Por eso entonces, yo iba más allá de crear los comités de entrega-recepción. Yo ya estaría viendo, ya prácticamente, una estrategia, ya sea crear un organismo preventivo, autorizado por el mismo ayuntamiento, que estuviera trabajando, insisto, de manera simultánea para tener un control preciso, ¿sí?, de todos los procesos, para saber exactamente cómo está, para que en última instancia, ¿sí?, hacer una transición que sea eficiente, que sea correcta y que no vaya a impactar en el servicio con la gente, porque eso sí te puede generar un tema de gobernabilidad grave. Es a donde quería llegar justamente con esto, Michuy, porque hasta el momento los únicos que han dado visos de que se acaba porque se acaba el 23, ni siquiera ha sido el gobierno el gobierno del Estado ni el gobierno municipal, ha sido el propio Veolia. Entonces, si de pronto cierran changarro y entregan lo que no sea propietario o software propietario, entonces el servicio del agua se cae, Chuy. Sí, claro. Se cae. Hay pozos que están ahorita en condiciones sumamente precarias y son decenas de pozos. Y si se cae el servicio, en cuanto entre al quite el gobierno municipal, Chuy, Dios guarde la hora. Estamos hablando de miles de familias que se van a quedar sin agua durante semanas. Y eso es la muerte política de cualquier administración y de las dos. Claro, no estoy hablando nada más del municipio, estoy hablando de las dos administraciones. Yo creo, con toda franqueza, que seguramente sí lo tiene previsto el gobierno municipal, aunque no sé si exactamente como esquemas o como modelos de proceso de recepción, pero lo que sí creo yo es que debe darle forma a ese organismo, digamos, organismo transitorio, ¿sí?, que tenga todas las facultades para poder sentarse con los responsables de cada uno de los procesos de casa y que se dé una transición con alto sentido de responsabilidad. Tiene que darse. Y yo, aunque sea en entidad privada, debe de prevalecer finalmente el término, insisto, de la ética. No se vale decir, bueno, pues ya no, pues voy a ver cómo le hacen. Es una posibilidad. Pero no veo a nadie preocupado por acercarse a Veolia y decir, a ver, cabrones, déjenme ver, a ver cómo está esto, cómo está este asunto. Nadie se está acercando absolutamente nada, Chuy, ¿eh? Así es. Y sinceramente, a mí me preocupa la opacidad con la cual el municipio de Aguascalientes ha conducido el tema de la investigación y el análisis de cuál será el modelo final. Porque no estamos hablando de enchiladas, ni de gordas, ni de chascas, ni madres. Estamos hablando del agua. Y sin agua la gente se muere. ¿Por qué son tan opacos? Claro. Hay un instrumento y un mecanismo que mucho ayuda y que ya está muy, muy experimentado, que puede ayudar en esta fase previa. Yo decía, es la definición de los procesos. A responsables que tengan los procesos, eso ayuda muchísimo, José Antonio. Entonces, creo yo que esas serían las alternativas que hay. Creo que el retomar servicios se ha dado ya de manera muy importante en distintos países, de manera muy exitosa. Creo que el municipio de Aguascalientes, dadas las características, dado el carácter que debe tener el tema del agua, dada la experiencia acumulada, dado el aprendizaje que se ha tenido, creo que está en condiciones de hacerse cargo de la disposición del manejo de la distribución del servicio del agua potable y alcantarillado en Aguascalientes, pero, como habíamos comentado, con un enfoque integral, con una política de Estado, a mediano plazo con el diseño de una OPD que incorpore a todos los municipios, donde haya corresponsabilidad e inversión, gobierno federal, gobierno del Estado y gobierno municipal. Creo que se haría un salto cualitativo e importante en esta materia. ¿Y tu sueño daría incluso para que pudiera ser un modelo aplicable a nivel nacional? Porque Aguascalientes no es la única ciudad en donde hay problemas de estrés hídrico. Pero sinceramente creo yo que estás soñando. ¿Cómo va esa canción de Chávez? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Las ideas y el libro surge precisamente de eso. Si no existieran esas ideas, no se pudieran finalmente hacer los grandes logros. Yo creo que se tiene que dar.
Creo que tiene que dar porque yo no veo más alternativas. O abordamos el tema de fondo y como tiene que ser, o de plano, como tú dices, le vamos a hacer al tiro. Pero, aguas, la sociedad no es fantasma. La sociedad ve, la sociedad observa. Y así como en un momento hubo costos políticos por un partido y después otro lo retoma con una sola propuesta, puede quedar. Pero más que nada, más que estos temas, de veras, debe existir también la participación ciudadana. Yo creo, por eso este programa que estamos haciendo, este esfuerzo que estamos haciendo de investigación, de análisis con la experiencia acumulada que hemos tenido en la academia, en el análisis político, hacemos ese esfuerzo como parte, creo que una responsabilidad que tenemos, no solamente de tratar de analizar la realidad, sino de ofrecer alternativas de solución que ayuden. Creo que nosotros estaremos cumpliendo con ese propósito, porque sí debe haber una mayor, digamos, ciudadanización en todo esto, ¿no? Entonces, creo que lo que hemos comentado está acreditado, hay ya un análisis comparado, y entonces, bueno, pues está a la disposición de las autoridades que, por lo menos, de todo lo que comentamos, mi estimado José Antonio, algo ha de anidar en las autoridades y en el público que nos hace favor de escuchar. Nosotros creo que desde el punto de vista ético y con nuestras propias limitaciones que esto conlleva, estamos aportando nuestro granito de arena. Sin duda alguna. A ver, Chuy, nada más para dejarlo claro. Entonces, ¿cuál sería, de estos 4 esquemas que están en la mesa, cuál es entonces el que tú estás proponiendo? Que el municipio se haga cargo al 100% del servicio público. O sea, ¿remunicipalización? Sí, señor. Y a mediano plazo, sí, o sea, primero tenemos que retomar el servicio público por parte del municipio de Aguascalientes. Pero en el mediano plazo, sí, integrar una OPD donde participe el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal y los municipios de Aguascalientes, para entonces sí darle un enfoque integral a todo el tema del agua potable en el estado, para garantizar la sustentabilidad y la viabilidad como estado. Porque ahorita, resolviendo el problema de Aguascalientes, estamos resolviendo, digamos, parcialmente un tema, pero hay que verlo en su conjunto. Tenemos que verlo desde la perspectiva del bosque. Por eso yo hablaba de que este tema se tiene que abordar bajo un enfoque integral, no con una agenda de gobierno, sino con una agenda pública e integral. Entonces, sintetizando, mi estimado José Antonio, es darle el carácter estratégico al tema del agua, que el municipio se haga responsable al 100% de su manejo del agua potable de alcantarillado, pero no tan así, ¿no? Tiene que haber, insisto, un estudio integral de ingeniería de procesos, rearme institucional, etcétera, etcétera. Programa claro, consolidado de infraestructura, de inversiones, donde haya participación, insisto, del gobierno federal, del gobierno del estado. Eso es transitar en un año y medio, y luego ya empezar ya a buscar un modelo de una OPD, ¿sí? Para que sea manejada a nivel estado, en todo el estado, pues con todos los municipios, a nivel regional, perdón, a nivel zona metropolitana, pero además en todos los municipios. Fíjate que, por ejemplo, en mi caso, a mí me parece que a lo mejor el modelo mixto que se ha propuesto por algunos personajes muy peculiares de Aguascalientes, pudiera ser el viable, o por lo menos una parte de este modelo, eso lo digo yo. Sin embargo, en donde yo veo un riesgo, altísimo riesgo en este modelo mixto, es en el meter alacranes, bichos y culebras en el esquema de las empresas que participen. Porque ahí, sí, ya han apuntado, ya se han levantado la mano bichos, alacranes y culebras, incluso entre ellos algunos adalides de la población que están más que interesados en meterse sobre todo en el tema del cobro del agua. Y ese modelo mixto entonces se derrumbaría precisamente porque su
su esencia de precisamente de la distribución de la contribución para la extracción y distribución y cobro del agua se derrumbaría. ¿Por qué? Porque esos bichos, culebras y alacranes que están allí son favores políticos. Fíjate y ahí que, sí, claro, Dios guárdela ahora, se van por ese lado y entonces ahora sí se van a meter en un verdadero berenjenal. A mí no me gustaría estar en los zapatos de Leo Montañez, porque lo más probable es que la decisión que tome, sea una o sea otra, tenga un costo político muy importante para él. Me parece difícil de salvar, sobre todo para su capital político, que es muy importante, pero pues obviamente tendrá disminución. Y espero que el canto de las sirenas no me lo encandile, porque si cometen un error de ese calibre en este tema del agua, les va a costar la gubernatura. Bueno, la presidencia municipal y la gubernatura. Pero más que nada, ¿sabes qué, José Antonio? La posibilidad de la trascendencia como ser humano, como un servidor público. Fíjate bien lo que tú dices, que no te gustaría estar en los zapatos de Leonardo Montañez. Está cañón. A mí sí. Y creo... Lo entiendo, porque tú eres un animal político. Y creo que él también, ¿eh? Te voy a decir por qué. Sí. Las grandes batallas, las que modifican, las que cambian los destinos, ¿sí?, no están diseñadas para todos, ¿eh? Entonces, ¿qué se requiere? Carácter, visión, trascendencia, determinación, para poder actuar con frialdad, con un sentido profundo de responsabilidad. Y además, te digo, creo que tiene esas características Leonardo. Lo digo, creo, no le estoy dando un cheque en blanco, pero sí creo que tiene esta visión para hacerlo. Sabe de estos momentos que son claves, lo que decía Cholem, momentos plásticos 1 y 2. Fíjate que me da mucha preocupación que no entiendan lo que es el modelo mixto. El modelo mixto no es así, qué pena. Fíjate, yo cuando fui secretario, en 1989, en el municipio de Costa Rica, estaba muy joven. Por eso lleva uno todo un aprendizaje, una experiencia. ¿Por qué la experiencia, José Antonio, que mucha gente a veces ya no la toma tanto en cuenta? Pues no es más que un proceso acumulativo de aciertos y errores, y que uno aprende de ellos. Más de los errores. Y que en la medida, pues que uno va avanzando, pues obviamente le da una perspectiva distinta, ¿no? Yo debo haber tenido, 25 años cuando estaba este proceso. Eso que ahorita tú me acabas de comentar, nosotros lo hicimos. Armando Romero era el presidente municipal. Yo hice el plan municipal de desarrollo. Entonces, ya advertíamos que había este tipo de problemas. ¿Y qué hicimos? Contratamos a ingenieros civiles y asociados. El municipio nunca perdió la rectoría ni nada, simplemente les pedimos apoyo para que ellos perforaran, para que ellos nos dijeran cuáles eran las características que se iban a tener. Contratamos software, todo eso, pero por separado, Nunca perdimos el control de las tarifas, obviamente, ¿no? Ni nada, pero eso ya era subcontratos como tú lo puedes hacer, ¿no? Sí, el control se perdió ya con el Mosco Reyes. Exactamente, pero entonces a mí me preocupa que, en efecto, lo que tú dices ya lo he escuchado, pero eso estrictamente no es un modelo mixto. El modelo mixto es de que, bueno, ya nos hacemos responsables, tú le entras con el 49, yo con el 51 y hay 3 formas. Autofinanciable al 100%, 50-50 o con los porcentajes que se ya dan, ¿sí? O yo te doy la lana solamente y tú te encargas de ello, con todas las consecuencias que esto conlleva. Pero tienes mucha razón en el sentido de que hay muchos intereses. Así es. Que subyacen al respecto. Y hay que decirlo, todavía está pendiente el pago de favores políticos a un montón de actores, sobre todo que pusieron dinero o dicen que pusieron dinero en los procesos electorales pasados. Ojalá que de verdad esto no sea una tentación, porque que lo hagan con otra cosa, menos con el agua, porque el agua es indispensable para que la banda viva. Y sinceramente yo sí tengo mucha preocupación. A mí me da la impresión. Legítima, ¿eh? Sí, a mí me da la impresión de que van a ciertas personas van a ceder a la tentación de pagarle el favor político a Funaldo, Sutano o Perenganas, por ahí, que sería catastrófico, Chuy. Y sí, podrán pagar el favor político, pero la chinga que le van a meter a la gente va a ser horrible y la gente no va a perdonar, Chuy. La gente no lo va a perdonar. Claro que no. Pues ojalá y no. Yo apuesto, tú lo has dicho en ocasiones, no es un optimismo ingenuo de ninguna manera, pero sí creo mucho. Mira, hay 2 formas de pensar
y desarrollar la política, ya te lo he comentado, como forma de vida, como estilo de vida, otros quienes viven de la política, pero además de todo esto, hay dos formas también, además de ejercer la política, del comportamiento del ser humano. Maquiavelo, que decía que el hombre es malo por naturaleza, o el hombre es bueno por naturaleza, que creo que lo decía Jacques Rousseau. Rousseau. Que depende de las circunstancias. Yo creo que a final de cuentas, la decisión debe de estar firme de quien deba tomar la decisión, independientemente de los conflictos y los intereses que pueda haber. Esa es la gran diferencia entre los que piensan, como decía, no sé si era Winston Churchill, en los políticos, los que piensan para la siguiente elección o para las próximas generaciones. Esa es la disyuntiva. ¿Estamos pensando en una decisión para las próximas elecciones o para las próximas elecciones? ¿No? Una especie, retomando la Ilíada, cuando Tetis, la madre de Aquiles, le decía, ¿no? Trascender o no trascender, ¿no? Claro, con otro contexto y con otro enfoque. Claro. Pero ese es el tema. ¿Qué queremos? Una decisión que tenga repercusiones solamente y en términos, entre comillas, para las próximas elecciones o para las próximas generaciones. Esa es la disyuntiva. Ese es por que es tan importante esta decisión, mi estimado José Antonio. Y ya la estaremos comentando. Sí, por supuesto. Si creen que esto no lo vamos a retomar, hombre, claro que lo vamos a retomar ya cuando ya se den las primeras consecuencias de esa decisión, Chuy. Y aquí yo creo que ya lo dejamos claro, no nos vamos a andar con medias tintas ni mordiéndonos la lengua. Aquí se dirime la cosa pública. Y es a lo que hemos venido y a lo que nos hemos comprometido, mi Chuy. Sí. Pero pues bien dice el dicho, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con la que se mira, mi estimado José Antonio. Mi Chuy, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Cosa Pública.